¿Cuántos son libres en el Señor? ¿Sí? Ya somos libres en Él, ¿verdad? Somos libres para disfrutar una vida plena y luego para disfrutar por la eternidad. Así que es realmente hermoso lo que Dios tiene preparado para nosotros. Pero nos toca ir resolviendo cosas en esta tierra para poder ir entendiendo esa libertad espiritual que Dios nos quiere dar. Entonces hoy día vamos a continuar con nuestra serie de la libertad en Cristo. Quiero partir con una ilustración. ¿Es bueno usted para imaginarse cosas? Bueno, imagínese a un hombre que viaja como un pasajero en un avión, ¿verdad? O en un barco, lo que usted quiera. Y de repente, ese pasajero entra en pánico, ¿verdad? Se levanta del asiento, corre hacia la cabina del piloto, empuja al piloto y toma los controles diciendo: yo sé cómo conducir mejor este avión que tú, piloto. ¿Qué le parece? O sea, si yo voy en ese avión, yo siempre cuando me subo a un avión, siempre miro al piloto, si tiene cara de vivito, así como experimentado, ¿verdad? Una vez me tocó uno así como que salió recién de cuarto medio y dije: uy, yo debe ser el primer vuelo que hace, ¿verdad? Manejó súper bien. Pero imagínese yo hago eso, ¿verdad? Que no sé nada de aviación, ¿verdad? Y me meto a la cabina a tratar de conducir yo ese avión. ¿Qué creen ustedes que pasaría? ¿Qué pasaría con ese avión? Llegaría rápido, dicen algunos. Llegaríamos donde el Señor más rápido, eso sí. Lo más probable es que el avión se va a estrellar. Sería absurdo, ¿no? Sería una ridiculez. Probablemente me grabarían, me subirían a las redes sociales. ¿Cómo fue que un hombre que no sabe conducir un avión quiso hacerlo? Bueno, ahí tiene la ilustración, ¿no? Dios es el piloto, ¿verdad? Él puede ver el radar, lo puede interpretar, Él conoce la ruta, Él sabe cómo aterrizar y sabe también cómo despegar. Pero nosotros en nuestra necedad muchas veces queremos arrebatarle al Señor, poniéndolo en esta ilustración de un piloto, ¿verdad? Y queremos comenzar a controlarlo todo, ¿verdad? Nuestro futuro, nuestras finanzas, cómo nos relacionamos, con quién, ¿verdad? Queremos controlar a nuestros hijos más allá de lo que Dios ha propuesto, ¿verdad? Para nosotros como padres, queremos controlar si dirigimos un ministerio, desarrollamos un ministerio, el ministerio lo queremos tomar en el lugar de Dios y comenzamos a cometer errores. Finalmente el resultado nunca será una vida o un vuelo tranquilo, sino que un corazón lleno de ansiedad, lleno de estrés, de frustración y por supuesto miedos. Hoy necesitamos ser libres entonces de esa necesidad de querer controlarlo todo. Necesitamos soltar esa cosa, ¿no?, que queremos tomar, de querer controlar toda la situación de nuestra vida y probablemente de los que nos rodean. El texto base de esta serie está en Juan, capítulo 8, 36, y nos dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hoy día Dios quiere librarte de que te estrelles en tu vida, ¿verdad? Y si te estás estrellando o vas como en caída, bueno, pásale la dirección al Señor, ¿ok? Vamos a leer un texto también que va a ser base para esta enseñanza de hoy, que está en Proverbios, capítulo 16. Proverbios, capítulo 16, versículo 9. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. ¿Ok? Proverbios, capítulo 16, versículo 9. Va a estar ahí proyectado. Se ve más borroso hoy día, pero no se preocupe que después vamos a tener ahí un televisor. Proverbios 16:9 dice: podemos hacer nuestros planes, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Recuerde que los proverbios son pequeñas frases, cortitas, ¿no? Un versículo. Son pequeñas frases llenas de sabiduría de lo alto. Por lo tanto, hay que detenerse, ¿verdad? No hay que leer todo el capítulo completo. Vaya leyéndolo y medite versículo por versículo. En este caso, vamos a volver a leer
y dice, podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Vamos a leer otro texto para complementar aquello. Santiago, vámonos al Nuevo Testamento. Santiago, capítulo 4, versículo 13 y 15. Santiago 4, versículo 13 y 15. Voy a leer también la Nueva Traducción Viviente. Dice así: presten atención ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año. ¿Qué le parece? Tremendo plan, ¿no? Haremos negocios allí y ganaremos dinero. Versículo 14. Hace una pregunta, dice, ¿cómo saben que será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. La mañana aquí estaba nublado, ¿no? Aparece un rato y luego se esfuma. 15. Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. No está diciendo que no planifiques tu futuro. No está diciendo que pienses en tu futuro, sino que lo que está diciendo es, confía en el Señor, entrégale al Señor esa dirección y no trates de controlar tu destino. Entonces hoy día vamos a hablar acerca de este tema, libre de la necesidad de controlarlo todo. ¿Qué es la necesidad de control? La necesidad de control es una esclavitud emocional, fíjate, pero no solamente emocional, también es espiritual. ¿Sí? Esa necesidad de querer todo el control de todas las cosas, todo lo que me rodea, que no se mueva esa planta, si yo no lo he dicho. Y emocionalmente estás esclavo, y espiritualmente también. Y nos lleva a creer que todo depende de nosotros. Nos lleva a creer que si no lo hacemos nosotros, no se va a hacer bien. Llegamos a pensar incluso que solamente nuestros planes son válidos, que podemos asegurar el futuro con nuestra previsión. ¿Se ha visto usted en esa escena? Yo creo que sí. Hay que ser sincero, ¿verdad? Entonces, este tema, ¿verdad?, de querer controlarlo todo, tiene que ver con la falta de confianza en la soberanía de Dios. ¿Saben ustedes lo que es la soberanía de Dios, no? Que Dios hace como quiere, con quien quiere, las veces que quiere, ¿qué más? Como quiere. No lo dije, yo lo digo rápido y ahí me acuerdo. Todos sus atributos, todas sus características le permiten trazar un plan perfecto en nuestra vida, aunque la mayoría de las veces no nos va a gustar, porque Dios tiene un plan que es perfecto para el corazón, para lo espiritual, para lo que trasciende, para el futuro. Pero obviamente a nosotros, a nuestra carne, eso a veces nos complica. Entonces, esta necesidad de querer controlar todo es por la falta de confianza en la soberanía de Dios. No aprendemos a descansar en el plan perfecto de Dios. Pero Señor, ¿estás seguro que tu plan perfecto es tan bueno para mí? Yo veo como que no me está gustando, Señor. ¿Será que estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Me estás escuchando? ¿Te has sentido alguna vez como que Dios no te escucha? Como que oras y pareciera que Dios no está ni ahí, ¿verdad? Como decimos en Chile. Pero atento están los oídos del Señor. Él tiene cuidado de ti. Si cuida de las aves, cuánto más de nosotras, ¿no? Este tema de querer controlar todo en la vida, de alguna forma es orgullo disfrazado de responsabilidad. ¿Verdad? No, yo soy muy responsable, por eso estoy pendiente de todo lo que viene. Ya estoy pensando en 10 años más. Y yo lo voy a hacer de esta forma y de esta forma y de esta forma. Eso puede ser orgullo disfrazado de responsabilidad. Recuerda que el texto no decía, el que leíamos, no decía que no pienses en el futuro. Di, si Dios quiere, haré tal o cual cosa. Eso es distinto, ¿no? A veces esta necesidad de querer controlarlo todo simplemente es por miedo al futuro. ¿Cuánto le tienen miedo al futuro? Hay gente que le tiene miedo al futuro. A veces, y es un tema que vamos a hablar también, personas que tienen miedo a morir. Es un tema que vamos a hablar también para ser libres de aquello. Porque, ¿le digo algo? Probablemente
moriremos, ¿no? Si es que no viene el Señor. Pero si el Señor tarda algunos años, probablemente vamos a morir, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Diga conmigo, voy a morir un día. Dígalo con libertad, ¿no? Sí. No hay que tenerle miedo a eso. Vamos a hablar después de la libertad acerca de este tema del miedo, hacia morir. Entonces a veces tenemos ese miedo al futuro, disfrazado de previsión. O a veces es simplemente idolatría, creer que podemos ser dioses de nuestro propio destino. Hay personas que sienten eso, ¿no? Una señora en una iglesia le decía al pastor, pastor, ya no ore por mí, por mi enfermedad, porque yo tengo dinero, me ha ido bien, tiene mucho dinero ella. Y decía, no ore porque tengo un súper buen plan de salud ahí con la alemana, ¿sí? Conoce la clínica, no sé qué, tengo hasta rescate en helicóptero si quiero, ¿verdad? Todo resuelto para mi vida. Así que pastor, no ore por mí ya. Gracias a Dios, decía ella, ¿no? Imagínate, eso disfrazado de una manera muy extraña, ¿no? Entonces aprendamos a confiar en el Señor. Entonces no estamos diciendo que usted no piense en el futuro, tampoco que no prevea situaciones problemáticas que podría tener a futuro, ¿no? O sea, si su auto tiene un problema, ¿qué hay que hacer? Bueno, confiar en el Señor y arreglarlo, ¿no? Ok, ahí tenemos que aplicar la sabiduría y planificar en el Señor, si Dios quiere. Hágase esta pregunta a usted mismo, ¿verdad? Y dígase, Señor, ¿soy una persona controladora? Hágase esa pregunta, ¿no? En lo personal, por ejemplo, ¿te angustias cuando las cosas no salen como lo planeaste? ¿Qué te pasa? No quedó el wall panel como yo quería. Mire ese hoyito que no lo pintaron blanco, ¿verdad? Ahí estamos respondiendo las preguntas, ¿no? ¿Te cuesta delegar, por ejemplo? No, es que yo voy a lavar mejor los platos, ¿verdad? Es que yo sé ya, váyase. Yo, ¿verdad? No, es que yo sé podar esta planta. No, es que yo sé cómo soldar o yo sé cómo, ¿verdad? ¿Te cuesta delegar? Es que si yo lo hago sale mejor porque así me evito tener que volver a explicar. No importa eso, ¿verdad? Porque también somos llamados a enseñar a otros lo que sabemos, ¿no? La necesidad de tener todo bajo control para sentirte tranquilo. El descanso incluso te puede producir culpa, porque hay mucho que hacer, ¿no? Entonces, no paras, ¿no? No, yo quiero tener el control de todo, ¿verdad? Planificas hasta el más mínimo detalle y te frustras si algo cambia. Eso es lo personal, ¿no? Ahora, en las cosas de las relaciones con los demás. ¿Quieres decidir, por ejemplo, por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos? No, ponte esa ropa, ¿verdad? Y comienzas a tomar decisiones, ¿no? Manipulas para que los demás hagan lo que tú quieres. No soportas que otros tengan opiniones diferentes de ti, ¿no? Llegas a un lugar donde están conversando y dices, disculpe, ¿cómo están? ¿De qué están hablando para oponerme? ¿Verdad? Ni sabes si ya quieres estar ahí controlándolo todo, ¿no? Siempre tu opinión es mejor que la de los demás. No soportas que otros piensen distinto. Das consejos, tal vez que ni te piden, y tú dices, no, es que esta es mi forma de ayudar, ¿verdad? Pero a veces detrás de eso lo que quieres es controlar todo. Los pastores debemos aprender a sacar eso de mi vida, porque imagínate yo queriendo controlar todas las vidas de ustedes y no dejándolo que ustedes se equivoquen, que tomen buenas o malas decisiones. Uno le da el consejo, pero ya cada uno de ustedes debe decidir. Entonces debemos también los pastores o los que ministramos aprender también a soltar y no querer controlar toda la iglesia, ¿no? Entonces son temas que a veces pueden estar escondidos, son cárceles de oro, ¿verdad? Le vamos a llamar en algún momento,
¿verdad? Como que se ve bien, pero finalmente estás espiritual y emocionalmente encarcelado. En lo ministerial también, ¿verdad? No queremos delegar cosas. Yo hago esto, yo predico, yo canto. A veces lo hacemos porque no teníamos personas, pero hoy día, gracias a Dios, tenemos un buen equipo de servidores. Más de la mitad de la iglesia sirven al Señor, ¿verdad? Pero también en algún momento de mi vida me costó soltar cosas, ¿no? Entonces con una mano tocaba el teclado, con el pie apretaba el PowerPoint, ¿verdad? Pero era porque a veces no queríamos delegar y fue un tremendo desgaste. Puedes pensar que el ministerio depende de tu esfuerzo, ¿verdad? Pero recuerda, ninguno de nosotros, incluyéndome, somos, ¿cómo es la palabra? Imprescindibles. ¿Sí o no? Claro. Entonces tenemos que aprender a dejar de controlar todo, porque a veces puedes estar haciendo algo para Dios pensando que si tú no lo haces, nadie lo va a hacer. Entonces lo hago para el Señor, pero lo disfrazo con este pecado de querer controlarlo todo, que también es parte del orgullo. ¿Te cuesta aceptar en lo ministerial que Dios puede usar a otros de manera diferente a ti? ¿Verdad? Y eso puede suceder, ¿no? Entonces tenemos que cuidar el corazón. Ahora, ¿cuál es la raíz de este problema? ¿De dónde viene esta necesidad de querer controlarlo todo? Viene de la inseguridad, punto 1, ¿verdad? Creemos que si no controlamos, todo colapsa. Y eso daña, fíjate que todo esto de querer controlarlo todo, daña tu vida, pero también la de los demás. Entonces, es algo que tenemos que hacer libre, tenemos que soltar, para que seamos de bendición para la gente que te rodea. Porque si no vamos a estar destruyendo a aquellos que Dios ha puesto a tu alrededor. Entonces, Dios está hablando hoy día a tiempo y usted tiene que poner atención para ser corregido en esta área. Yo ya lo estoy haciendo, créame. Entonces creemos que decíamos que todo esto viene de la inseguridad porque pensamos que si no lo controlamos todo va a colapsar. En el fondo no confiamos en que Dios o los demás puedan sostener algo, no sé, alguna cosa. No solamente viene de la inseguridad, también viene del orgullo. Pensamos que nuestra manera o nuestra forma de hacer las cosas es mejor, que nuestra visión es la correcta, que nadie puede hacerlo mejor que nosotros y ahí nos comenzamos a dar vuelta. Si usted tiene ese pensamiento, el Señor le dice hoy día a través de su palabra, corríjalo, cámbielo, ya no siga pensando así, ¿verdad? Mira a tu hermano, dice la Biblia, como superior, como mayor a ti, y no como te voy a enseñar, ¿verdad? No, siempre con humildad en tu corazón. Entonces viene esto de querer controlarlo todo, puede venir de la inseguridad, del orgullo, puede venir del miedo al fracaso, por ejemplo, miedo al futuro, miedo a perder el control, miedo a que el queque no suba como me sube a mí. Es que yo le echo 3 de polvo Royal. Con mi hija, la Emilia, ya le gusta cocinar, ¿no? Entonces yo le enseñé lo que yo sabía, ¿no? Del queque, que me quedan re malos, pero yo le enseñé eso. Entonces cuando ella iba a aprender, espera. Así, mira, yo le tomaba la mano y ella me, pero papá, pues vas a terminar haciendo todo tú, ¿verdad? Cállese, le decía. Pero en cosas tan simples podemos estar tratando de controlarlo todo. ¿Cómo vamos a aprender? ¿Usted ha aprendido de los errores en la vida? Sí, ¿no? A manejar, conducir, aprendemos de los errores, ¿no? Algunos salen más caros que otros, pero aprendemos, ¿no? Entonces decíamos que esto de querer controlar todas las cosas viene de la inseguridad, del orgullo, del miedo, también de la falta de fe. No creemos realmente que Dios pueda manejar nuestras vidas mejor que nosotros. O sea, imagínate, piensas que tú puedes hacer un mejor trazado en tu vida que Dios. No lo dices, pero actúas como si lo pensaras.
Veamos algunas historias bíblicas acerca de este pecado, ¿verdad? Que Dios nos quiere hacer libre, de querer controlarlo todo. Vámonos del principio, no es algo nuevo, ¿eh? Adán y Eva. El primer acto de control. No lo vamos a leer, pero en Génesis, en el capítulo 3, después usted lo lee en su casa, del versículo 1 al 6, ahí se nos relata que Dios les había dado un hermoso lugar, un jardín. ¿Se recuerdan, no? El jardín del Edén. Tenían ellos una misión, ¿verdad? Había una provisión de parte de Dios, que podían comer de todo, ¿verdad? Pero había un límite. ¿Cuál era el límite? De este único árbol, el único, ¿no? De todo lo demás hagan lo que quieran, pero de este no coman. Pero ellos, sabemos que fue influenciado por Satanás, pero ellos en su decisión quisieron controlar lo que no les correspondía, ¿verdad? De alguna forma quisieron meterse en el lugar de Dios, ¿verdad? Ahora, esta necesidad de control comenzó cuando el hombre quiso decidir por sí mismo lo que está bien y lo que está mal, porque recuerden que ellos no tenían el conocimiento del pecado. Eran hombres santos, una mujer y un hombre en absoluta santidad delante de Dios. Y Dios le dijo, no, de esto no coman, ¿verdad? Para que no sean abiertos sus ojos. Pero ellos quisieron decir, oye, a mí no me dice nadie nada, ¿verdad? Porque eso es lo que quisieron decir. Trae para acá, ¿verdad? Y comieron, usurpando el lugar de Dios. Quisieron controlar su propio destino. ¿Y sabe lo que les trajo esto? Perdieron el paraíso. Por una mala decisión, por querer meterse en el lugar de Dios, por no obedecer a Dios. Cada vez que tú y yo desobedecemos a lo que Dios ha establecido en su palabra, vamos a tener consecuencias en nuestra vida. Todo lo que el hombre o la mujer sembrare, eso tiene que sí o sí cosechar. Entonces, el consejo es, obedece al Señor para que te vaya bien. Dios no te pide, si usted quiere me dice ahora, me interrumpe y me lo dice, pero no hay ningún mandato de Dios para nuestras vidas que traiga alguna consecuencia mala. Ni un consejo de Dios trae algo malo a nuestras vidas, por el contrario. Entonces tenemos el ejemplo de Adán y Eva, desde el principio quisieron controlarlo todo. Otro ejemplo bíblico de personajes importantes, ¿no? Que quisieron también tomar el control de las situaciones, Abraham y su esposa Sara, ¿se recuerdan de él, no? Quisieron tomar el control de la promesa que Dios les había dado. Ahí en Génesis capítulo 16, no lo vamos a leer, del versículo 1 al 4 está un poco el relato de esta historia. Y Dios le había prometido un hijo a Abraham. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Abraham, su esposa, ¿qué pasaba con ella? Era estéril, no podía tener hijos. Y Dios le promete un hijo. Una bendición, ¿no? Ok. Eran viejos, ¿no? Ya eran ancianos, pasaban los años y Sara no veía el cumplimiento de la promesa de Dios. Ella se miraba y decía, oh, ya estoy viejita, ¿verdad? Ni la cirugía plástica me ayuda, ¿no? Porque no habían. Pero comienza a darse cuenta que ya su escenario físico se estaba dando, que todo lo que le rodeaba, ¿verdad? Y ella misma como protagonista de esta promesa, pareciera que ya no era posible, ¿verdad? Por sus esfuerzos, por su cuerpo en este caso avejentado, ya no podía tener un hijo. Entonces ella comenzó a darse cuenta que pasaban los años y no veía el cumplimiento. Entonces ella decidió ayudar a Dios, tomar el control de la promesa de Dios sobre su vida. ¿Cuántos se están aferrando a una promesa de Dios hoy? Probablemente en distintas áreas, ¿no? Ok, descansa en el Señor, ¿verdad? Suelta eso, tú descansa en Él, ¿verdad? Y eso es todo. Tú no trates de, voy a hacer esto, no. Tú solamente descansa en el Señor, sigue tu vida siendo temeroso, temerosa delante de Dios, haz el bien y Dios estará contigo. Deleítate a sí mismo en el Señor y confía, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y encomienda al Señor tu camino y Él hará. Entonces pasaban los años, Sara veía que no pasaba nada con el bebé, entonces decide ayudar a Dios. Le envía a Abraham a su sierva, a su esclava Agar,
para tener un hijo propio, porque había una costumbre, ¿no?, que no era propia de la Biblia, pero la cultura, recuerde que Abraham viene de una cultura pagana, ¿verdad? Entonces, había una creencia de que si la mujer no podía tener hijos, lo podía hacer a través de una esclava, ¿verdad? Entonces, Sara dice, a lo mejor tengo que yo hacer esto para ayudarle a Dios a que se cumpla esta promesa, ¿verdad? Y el resultado, ¿cuál fue? Un bebé, ¿no? Vamos a leer Génesis capítulo 16, versículo 4, nueva traducción viviente, Génesis 16, 4. Dice, así que Abraham, todavía no tenía ese Abraham, cuando Dios le cambia ese nombre, entonces dice, así que Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar, la esclava, y ella quedó embarazada. Pero cuando Agar supo que estaba embarazada, ¿qué le pasó? Comenzó a tratar con desprecio a su señora, Sarai, que se llamaba para aquel entonces. El resultado acá es Ismael, ¿verdad? Ese es el nombre del niño, que con el paso del tiempo, él es el padre de todo lo que es el conflicto que hoy día tiene Israel con el Medio Oriente, ¿verdad? Es increíble, ¿no? La genealogía, ¿no? Producto de una mala decisión. Cuando tratamos de controlar los tiempos de Dios y forzar sus promesas con nuestras manos, generamos Ismaeles. Si hay algún Ismael, discúlpeme, ¿no? Pero generamos Ismaeles, problemas que van a durar generaciones, ¿verdad? Eso es lo que sucede. Entonces, la promesa de Isaac llegó, sabemos la historia, ¿no? Finalmente llegó la promesa de él, pero el control de Sara trajo consecuencias imborrables. Ahora, pongámosle un poquito de fianza a Sara. Abraham no puso ningún impedimento, ¿no? Ni tonto que fuera. Pero la historia lo relata de esta manera, ¿no? Ambos son responsables. Mira, a propósito, aprovecho de decirle a los varones, ¿no? ¿Están aquí los varones, no? Amén. Cualquier cosa que suceda en nuestra casa, en nuestro hogar, un problema con nuestros hijos, esposa y hasta el perro, ¿es responsabilidad de quién? ¿De quién? ¿De la mujer? ¿Dije? De nosotros. Diga, mía, ¿verdad? Es mía. En serio. En serio que sí, ¿verdad? Entonces, ustedes, yo, ¿verdad? Tenemos que estar atentos, ¿verdad? Atentos a corregir en nuestra vida. Cuando pecaron en el huerto, ¿a quién llamaron? Adán. ¿Dónde estás, Adán? La mujer que me diste, la serpiente, ¿verdad? Entonces, entendamos esto. Entonces, Sara, por querer ayudarle a Dios, trajo consecuencias graves. Hasta el día de hoy, imagínate. Hasta el día de hoy. Entonces, cree en las promesas de Dios y no le ayudes a cumplirlas en tu vida. Pero pastor, entonces, ¿qué hago? Tú haz lo que tienes que hacer como hijo de Dios, ¿verdad? Ser obediente al Señor, sacar el pecado de tu vida, corregirlo, ¿verdad? Acercarte a Él. Eso es lo que tienes que hacer. Pero no trates de ayudarle a Dios en el trazado, ¿no? En la promesa que Dios tiene. Ya vemos acá una consecuencia, ¿no? ¿Será que son estos los únicos ejemplos en la Biblia? No, también tenemos a Jacob, ¿se acuerdan? El manipulador que quería controlar su bendición. ¿Qué les parece? Jacob es un hombre importante en la Biblia, ¿no? No es menor, pero también cometió errores tremendos, ¿verdad? Por querer controlar su propia vida, ¿verdad? Su bendición. Génesis capítulo 27, no lo lea ahora, anótenlo nada más porque ahí está la historia. Y vemos que Jacob, ¿sabe lo que significa el nombre, verdad? De Jacob? Suplantador, tramposo. Este hombre, Jacob, vivió controlando su destino. Con engaños, por ejemplo, obtuvo su primogenitura. ¿Se acuerda la historia? Hizo trampa, ¿no? O usted lo ve ahí como algo, ¡ay, qué bonito lo que hizo!, ¿verdad? No, hizo trampa, ¿verdad? Con engaños obtuvo la bendición de su padre. Se hizo pasar, ¿no? Tenemos que entender bien las historias, ¿no?
y con altura de mira, porque son hombres que se equivocan. Debemos ver también el desenlace y todo como Dios trató con cada uno de ellos. Entonces, con engaño obtuvo la bendición de su padre por querer controlarlo todo. Pero su control lo llevó a huir de su casa. ¿Por cuántos años? 20 años. Ser engañado por su tío. ¿Cómo se llama el tío? Labán. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de la historia, no? Bueno, vayan leyendo ahí también el Antiguo Testamento. El que siembra control, como lo hizo Jacob, cosecha control. Él quiso controlar la situación y terminó siendo controlado, ¿verdad? Y la pasó mal, porque estaba enamorado, ¿no? Bueno, lea mejor la historia, ahí está bien entretenida esa historia, ¿verdad? Y va a traer edificación a su vida. Entonces lo llevó a Jacob a vivir en constante temor, porque sabía que las cosas no las estaba haciendo bien. El punto de quiebre de Jacob se relata ahí en Génesis, en el capítulo 32. Hay una noche en donde él tiene una lucha, ¿no? Con un ángel, ¿no? Y Jacob tuvo que ser quebrantado en su propio esfuerzo, y Dios le tocó un músculo, parece, ¿no? De ahí de su muslo, tuvo la fuerza, ¿verdad? Todo eso fue tocada, ¿verdad? Por el Señor, y quedó cojo. Y desde ese día, Jacob dejó de confiar en su fuerza y comenzó a confiar en Dios. Pero mira todo lo que tuvo que pasar. Lea después ahí el capítulo 32 para que lo pueda tener una mejor visión de esto. A partir de ahí su nombre cambió. Ya no era el tramposo, sino que ahora se llama Israel, ¿verdad? Que significa príncipe de Dios. O sea, esto nos muestra que Dios es misericordioso, ¿no? Y puede hacer de ti maravillas, aunque hayas hecho mal todas las cosas. Ok. ¿Cómo te llamas hoy día? ¿Jacob o Israel? O estamos ahí en el paso del cambio de nombre. Importante esto, ¿no? Reflexionemos en aquello. Dios permite que seamos tocados en nuestro tendón. ¿Le ha dolido un tendón o no? A mí me operaron acá de la mano del tendón porque eso aquí sí que duele, ¿no? Entonces Dios permite que seamos tocados en nuestro tendón, en aquello que creemos que podemos controlar, para que aprendamos a depender de Él. Así que no te sorprendas si Dios toca algo en tu vida que pareciera que tú tienes el absoluto control. Dios quiere pasarte de Jacob a Israel. ¿Lo entendió, no? La cojera de Jacob fue su libertad, fíjate. O sea, un problema lo llevó a su libertad. El trato de Dios a veces en nuestra vida es duro, pero nos lleva a la libertad. Entonces, si estás viviendo hoy día un momento difícil, es porque vas camino a la libertad. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto hacia la tierra prometida, que fluía leche y miel, ¿no? Imagínate todo lo que la característica que pudo tener esa tierra. Pero la travesía por el desierto no era fácil. ¿O sí? ¿No? El desierto es la prueba de Dios. Ahí aprendieron, ¿verdad?, a soltar los ídolos, aprendieron a confiar en Dios, aprendieron a aumentar su fe en el desierto. Muchas veces el dolor de la vida te lleva a la libertad en Cristo, casi siempre. ¿Cuándo? Cuando pones tu mirada en el Señor. Mira, recuerda algún momento difícil en tu vida, en donde el Señor estuvo contigo. ¿Pudiste avanzar? Probablemente sí. Vámonos con otra historia de la Biblia, de personas que quisieron controlar su propia vida. Marta, vámonos al Nuevo Testamento. Lucas, capítulo 10, del 38 al 42. No lo vamos a leer, pero ahí está la historia de Marta, controlando incluso hasta la presencia de Dios que la estaba visitando en su casa. Imagínate. ¿Qué haces si Jesús te dice, vamos a imaginarnos que hoy día Jesús vive en la tierra y te dice, después del culto voy para tu casa? Lo primero que haces, no vienes al culto, porque te vas a quedar limpiando todo, ¿verdad? Y no te acuerdas que Jesús ya lo vio todo. Preparando algo rico, ¿verdad? Y que nadie pise, ¿verdad? Y le vas a pegar hasta el gato, ¿verdad? Si es necesario, pero cuando llegue Jesús. Bueno, Marta
estaba controlando incluso hasta la presencia de Jesús, ¿verdad? Que la estaba visitando. En una ocasión Jesús visita a Marta y María, ¿verdad? Ellas vivían juntas y las visita. Y María se sentó a los pies de Jesús a escucharle, ¿verdad? Imagínate la escena, entra Jesús. Hola Jesús, ¿cómo estás? Y María se sentó, ¿verdad? Ahí, a escucharlo, ¿verdad? Así con cara de, di lo que quieras, ¿verdad? Este es el momento más importante en mi vida porque estás en mi casa. Entonces, María se sentó a los pies de Jesús para escucharle, pero Marta no tuvo la misma actitud. Vamos a leer Lucas 10:40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, a ver qué le dijo al Señor. Dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. ¿Qué era más importante en ese momento? ¿Escuchar a Jesús o darle cosas para comer a Jesús? ¿O atenderlo? ¿Qué creen ustedes? Sinceramente, ¿qué era más importante? Pero pastores, que hay que servir porque hay que hacer hospital. Sí, está bien. Pero ¿qué era más importante en ese momento? Era escuchar la voz del maestro, ¿verdad? Eso lo podemos aplicar en nuestra vida. Nos justificamos, ¿no? Entonces, cuidado. Entonces le dice Marta, que estaba preocupada por sus quehaceres, y le dice al Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Bueno, encima le tira el problema a Jesús, ¿no? No me imagino la cara de Jesús, ¿no? Note entonces, acá estos pronombres. Marta está diciendo, mi hermana me deje, me ayude. Todo giraba alrededor de ella. Probablemente el aseo era más para ella que para los quehaceres, ¿no? Era más para ella que para la misma gente, ¿no? Yo he conocido gente que le gusta mucho la limpieza, ¿verdad? Y quieren limpiar, pero no quieren que nadie les visite. Para que no se... Entonces, ¿para quién es la limpieza? Para ellas. No te atrevas a pasar por ahí, ¿verdad? Y ahí en su casa, ¿verdad? Todos egipcios, ¿verdad? Caminando por las orillitas, ¿verdad? Bueno, yo no digo nada porque cuando era joven limpiaba mi casa, ¿verdad? Y como éramos puros hombres, ¿verdad? Eran desordenados mi familia, ¿verdad? Entonces a puros palos yo los amenazaba ahí de que no ensuciaran. Pero bueno, esa es otra historia. Pero Marta estaba girando, en su casa giraba todo en torno a ella, ¿verdad? Ella quería tener el control del servicio, de todo lo que había en su casa, ella tener el control. Fue tan atrevida que le dijo, oye Jesús, dile algo. Jesús era el menos indicado ahí para decir cualquier cosa de esa, ¿no? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Veamos. La funó Jesús, ¿no? La grabó ahí. Lucas 10, 41 y 42 dice, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y confundida, turbada, estás con muchas cosas. ¿Con cuántas cosas? Muchas cosas. Quieres tener el control de todo, ¿verdad? Pero solo una cosa es necesaria. O sea, de todo lo que ella debía estar, de lo que estaba preocupada, de lo más importante, no se preocupó. Entonces le dice, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María, tu hermana, ha escogido la buena parte. O sea, tú escogiste la parte mala. Lo estás haciendo mal. Y esa buena parte que escogió María dice que no le será quitada. Porque atesoró lo más importante, que era la visita del Maestro de Jesús en su hogar. ¿Qué haces si Jesús va hoy día a tu casa? Sinceramente. Hoy tú eres el templo, ¿verdad? De la presencia de Dios. Y a veces venimos a la iglesia, pero como que no venimos, ¿verdad? Venimos en cuerpo, pero la mente queda como Marta, ¿verdad? Afanado. Y quizás ahora estás planificando cómo vas a cortar el cilantro para tu pebre, ¿verdad? Lo que vas a comer después, no sé. Y estás pensando, ¿no? Incluso algunos ya mañana, ¿verdad? Y estás utilizando este momento que tienes con Dios
¿verdad? Por querer controlarlo todo, te perdiste lo más importante, que era hoy día estar delante de su presencia. ¿Te das cuenta? Que es necesario ser libres de esta esclavitud, ¿verdad? En las emociones y en lo espiritual. Dios quiere que seas libre de querer controlarlo todo. Entonces Marta estaba tan ocupada sirviendo a Jesús que se le olvidó estar con Jesús. ¿Te ha pasado alguna vez que va gente a tu casa a visitarte y no estuviste con esa gente porque solamente te preocupaste de servir el postre, viene el café, viene no sé qué, hay que hacer esto, no sé qué, el asado, prende no sé qué cosa, se fueron? ¿Y cómo estaban? No sé, no alcancé a preguntarle. Porque en el afán de servirles, te olvidaste de estar con ellos. Eso le pasó a Marta. Por querer estar ocupada sirviendo a Jesús, se olvidó de estar con Jesús. Su necesidad de controlar la casa, la comida, el servicio, le estaba robando lo mejor. Y Jesús invitó a Marta a soltar el control y sentarse a sus pies. Porque eso es lo que le estaba diciendo. Tú lo hiciste mal, tu hermano lo hizo bien. Corrige, siéntate, ¿verdad? Suelta eso, ¿verdad? No me interesa eso. Quiero hablar a tu corazón. Seguimos con más ejemplos de la Biblia de personajes que quisieron controlar su vida. El hijo pródigo, ¿se recuerdan? Una linda historia, ¿no? Pero él quiso controlar su vida. Lucas capítulo 15, no lo busque, anótenlo nada más. Del versículo 11 al 13, ahí está esa historia. Este es el hijo menor. El hijo menor le dice al padre: Padre, dame la parte de mis bienes que me corresponde. En otra palabra le dice, en algunas versiones creo que dice: dame lo que es mío, ¿verdad? Yo quiero controlar mi vida, quiero yo administrar mi dinero, mi destino. No me corresponde todavía, pero dámelo, ¿verdad? Se fue lejos. Entonces el padre le dijo: ok, ahí está, tómalo, es tuyo. Se fue lejos, controló su vida, lo gastó, dice, en placeres y terminó comiendo ¿con quiénes? Con los cerdos. Bueno, incluso hasta los cerdos comían ahí esas algarrobas, ¿no? y él miraba con hambre esa condición, ¿no? Contrastado como era en la casa de su padre. O sea, por querer controlar su vida, por apresurarse a tomar lo que era de él, pero no en su tiempo, ¿qué es lo que sucedió? Terminó en una condición. Ahora, la historia es buena porque vemos la misericordia de Dios. Cuando tomamos el control total de nuestra vida lejos del Padre, ¿sabes cuál es el destino? La bancarrota espiritual, tu bancarrota emocional y muchas veces material y física. Entonces, suelta el control, ¿verdad? Suelta el control. No trates de controlarlo todo. O sea, no controles nada en tu vida. Simplemente haz tu parte en las cosas que son importantes, ¿verdad? Y si el Señor está contigo, tú debes estar con Él. No te afanes. La libertad no está en controlar nuestra vida, sino que en rendirla al Padre. Eso haz, ¿verdad? Señor, te entrego mi vida, aquí está mi vida, ¿verdad? Hay tantas cosas que anhelo. ¿Tienen anhelos en sus corazones o no? ¿Planes? ¿Sí o no? Yo tengo cosas, ¿no? Que quiero hacer, algún viaje con la familia, hacer algún arreglo en tu casa, tener tu casa, lo que sea, ¿no? Planes que podemos tener, eso no está mal, si Dios quiere. Pero no trates de controlar todo en tu vida, sino que disfruta el día que Dios te da. Entonces decíamos que la libertad no está en controlar nuestra vida, sino que rendirla al Padre. Otro personaje que nos acompaña en esta mañana, ¿verdad? Pedro, el apóstol, queriendo controlar el plan de Dios. Ahí en Mateo capítulo 16, tampoco lo lea, vamos a leer solamente un versículo, el 22. Mateo 16, 21 y 23. También vamos a leer el 23, perdón. Y acá Jesús comenzó a explicar a sus discípulos. Le dice a los discípulos que él debía ir a Jerusalén. Estaban todos los discípulos escuchando y le dice: chicos, voy a ir a Jerusalén, voy a sufrir,
voy a morir, voy a resucitar. Y Pedro, con una buena intención, toma a Jesús aparte, ¿verdad? Y comenzó a reprenderle a Jesús, ¿verdad? Vamos a leer Mateo 16, 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte a Jesús, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. ¿Qué cosa? Que iba a morir y que iba a resucitar. Pedro le estaba diciendo: no mueras por nosotros, por ende no resucites. ¿Te das cuenta de lo que le estaba diciendo Pedro, no? ¿Qué le dirías a Pedro hoy día, no? ¿Has escuchado cuando alguien está diciendo algo que te afecta? Cállate, ¿verdad? Le estaríamos diciendo eso. Pedro le estaba diciendo esa barbaridad a Jesús, ¿verdad? Pedro quería controlar el plan de Dios. Él sabía de todo esto, pero en su buena intención, en su buena onda, quiso controlar el plan de Dios. Porque la idea que él tenía del Mesías no incluía la cruz. Todavía estaba luchando con eso, ¿no? Pero era necesaria. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? La respuesta fue súper dura. No le dijo: mira, Pedro, yo sé que tú eres inmaduro. Y mira, te lo voy a explicar. Mateo capítulo 16, vámonos al 23. Pero él, Jesús, volviéndose, le dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Imagínate que te diga así el mismo Señor, ¿no? Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino que la de los hombres. Eso le dice. Qué tremendo, ¿no? Es una respuesta dura. A veces nuestras mejores intenciones, nuestro, entre comillas, amor y nuestro deseo de proteger pueden convertirse en un tropiezo para el plan de Dios. Y ahí están muchos, ¿no? Señor, te entrego mi familia, te entrego mi esposa, mis hijos, ¿verdad? Y Dios escucha tu oración, ¿verdad? Y comienza a tratar luego con ellos, ¿no? Y a veces el trato de Dios es duro, ¿verdad? Entonces el Señor te dice: ok, date vuelta. O sea, córrete para allá, córrete. Permíteme tantito, ¿verdad? Y viene Dios con una demoledora, esas que tienen unas piedras, ¿no? ¿La has visto? Para demoler todo ese edificio, ¿verdad? Córrete, córrete. Y comienza Dios a querer derrumbar todo, ¿no? Y ahí le va a dar a tu familia y los va a echar abajo. No, 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 Señor, no, no, pero así no. No, 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 así, no era tan así, ¿verdad? Bueno, entonces el Señor te dice: ¿quieres que haga las cosas bien? ¿O qué? ¿O me dices tú cómo lo hago? Cuando construyo mal, ¿qué necesito? ¿Qué dice el maestro? ¿Sabe qué? Hay que entrar a picar. Y eso duele, ¿no? Hay que entrar a demoler. ¿Sabe qué? Puso los ladrillos, pero no le puso... No me diga que no le puso cimiento. ¿Qué es lo que es el cimiento? Lo que no le puso, ¿verdad? La Biblia nos enseña, ¿no? Porque Jesús era un maestro, ¿sí? No solamente un carpintero, él probablemente hacía muchas cosas. Hay muchos ejemplos de él en relación a la construcción. Y dice que hay que construir sobre el fundamento, ¿verdad? Él es la roca, Él es la fortaleza, ¿verdad?, de tu vida. Entonces, si la muralla que construiste, que puede ser tu vida, tu familia, tus proyectos, no están en el fundamento que es Él, ¿qué es lo que hay que hacer entonces? Echar abajo todo eso, ¿verdad? Te vas a tirar los pelos porque a lo mejor te costó cara esa muralla, pero hay que echarla abajo. Luego el Señor va a fundamentar todo eso, ¿verdad? Lo va a poner ahí bien profundo para que quede firme, para que cuando venga, como dice la historia, vengan los vientos, las lluvias, ¿verdad?, y den con ímpetu sobre aquella casa, no se caiga porque está fundada sobre la roca, ¿verdad? Pero tiene que Dios echar abajo todo aquello. Pero con esto de querer controlar el plan de Dios, ahí estamos. No, 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 Señor, no, 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 Señor, no, no lo destruyas. Descansa en el Señor, ¿verdad? No es que tú seas malo o mala, sino que aprende a confiar en el Señor. Yo les conté la historia que contó el pastor Chuy, ¿no? De la mujer que su esposo no era cristiano, ¿verdad? Y bueno, ella un día le entrega, conversa con el pastor y le dice: pastor, mi esposo no es cristiano, ¿verdad? Y necesito que Dios se revele a su vida. Bueno, vamos a orar por tu esposo, ¿verdad? Y resulta que oraron por él. A la semana siguiente el esposo hubo una situación legal y lo lleva a la cárcel, ¿verdad?
y se va a la cárcel. Era algo completamente inesperado. Entonces la señora viene y dice, pero pastor, ¿no se supone que oramos por para que conociera al Señor y mira, ahora se va a la cárcel? Y el pastor le dice, bueno, yo no sé cómo es el plan del Señor, ¿no? Pero tenemos que confiar. Y la señora obviamente entró como un poco en desesperación, pero se le animó a confiar en el Señor. Bueno, resultó ser que en la cárcel, ¿qué creen que sucedió? Conoció al Señor, ¿verdad? Y luego de un año creo que estuvo ahí, salió, ¿verdad? Volvió, ahora era una nueva criatura, ¿verdad? Y juntos sirven al Señor y creo que son hasta ministros dentro de las congregaciones. Entonces, el plan de Dios es perfecto. A veces a nuestros ojos es imposible de poder ver algo, pero Dios tiene un plan que es perfecto. No tratemos de controlar ese plan, suéltalo, ¿verdad? Tenemos que ser libres de querer controlarlo todo. Querer controlar el camino de Dios es ponernos en contra de Dios, ¿o no? Otro personaje, Saulo de Tarso. ¿Quién era Saulo de Tarso? El apóstol Pablo, ¿no? Queriendo controlar todo desde su mirada religiosa, ¿no? Ahí en Hechos, capítulo 9, en el 1 y 2, ahí está se comienza a relatar esto. El apóstol Pablo, antes de ser un discípulo del Señor, era un hombre que se las traía, ¿no? Antes de ser un discípulo del Señor. Su nombre no era Pablo, sino que era Saulo. Y controlaba su vida con puño de hierro, ¿verdad? Era un hombre duro. Tenía un plan. ¿Cuál era el plan de Saulo? ¿Se recuerdan? Él vivía y su ministerio era judío. Y su ministerio era perseguir a todos los cristianos hasta verlos muertos. Y un día iba de camino a Damasco con cartas de autorización, porque él era bien, hacía sus tranzas, pero lo hacía de una manera certificada, ¿no? Entonces iba camino a Damasco con cartas de autorización para perseguir a los cristianos, creyendo él que servía a Dios, pero en el camino Jesús lo derriba, ¿no? Y la primera pregunta que le hace Jesús, esto es una aparición, una visión, y le dice en Hechos, capítulo 9, versículo 4, dice que Pablo, cuando se le aparece, ¿verdad?, el Señor en el camino a Damasco, dice que cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo creía que él estaba persiguiendo a herejes. Eso es lo que él pensaba, que los cristianos eran contrarios, ¿no? Pero en realidad estaba persiguiendo a Jesús. Eso es lo que él hacía. Entonces podemos estar seguros de nuestro control, de nuestros planes, incluso de tu visión, que sin darnos cuenta estamos persiguiendo a Dios mismo. A veces quieres controlar cosas ahí con tus hijos, con tu familia, y estás yéndote en contra de Dios, del plan de Dios. Cuidado con eso, debes ser sabio. Dile, Señor, dame sabiduría, dame discernimiento para poder entender lo que tú quieres. Hay padres que, me imagino que no en esta iglesia, pero hay padres que castigan a sus hijos y le dicen, el domingo no vas a ir a la iglesia. ¿Qué cosa más absurda, ¿no? Porque el hijo se portó mal. Eso es sabiduría, ¿o no? Pero es que le gusta ir a la iglesia. Qué bueno, un día si tu hijo se aparta, un día vas a anhelar en tu corazón aquello. Entonces, pídele sabiduría a Dios, no sea que estás en contra de Dios sin darte cuenta, ¿no? Entonces la conversión de Saulo, ¿saben cuándo comenzó? Cuando él decidió dejar de controlar su vida y le preguntó a Jesús, ahí en Hechos 9:6, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Tú qué quieres? No le dijo, Señor, yo quiero hacer esto. Le dijo, Señor, ¿qué quieres tú de mí? Otros le dijeron, Señor, habla que tu siervo oye. Esa palabra oye significa obedece. Voy a hacer. Porque algunos solamente oyen, pero no hacen, ¿no? Entonces, la conversión de Pablo, cuando él pasa de Saulo a Pablo, fue cuando dejó de controlar su vida.
Pasó, si lo llevamos al Antiguo Testamento, de Jacob a Israel. ¿Qué nos enseña la Biblia sobre esto de este énfasis de querer controlarlo todo? Primero, la Biblia nos habla de la soberanía de Dios, que ya algo les dije, ¿no? Dios es soberano, tú y yo no lo somos. ¿Entiende eso? Tú no eres soberano. ¿Quién es soberano? Dios. Te puedes saber de memoria la soberanía de Dios y tú ser un hombre o una mujer soberana, ¿verdad? O soberano delante de Dios. Cuidado con eso, ¿verdad? En Isaías 55, 8, 9 dice, porque mis pensamientos, dice Jesús, dice Dios, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. O sea, Dios les está diciendo, porque lo que yo pienso no es lo mismo que ustedes piensan. Mis caminos, mis planes, ni vuestros caminos, mis caminos. O sea, ni pienso como ustedes, ni proyecto las cosas como ustedes, te dice Dios. Lo dice a través de Isaías, pero es hoy día también para ti, ¿no? ¿Has trazado tu vida? ¿Has hecho una línea a tu vida? Bueno, a veces tenemos ahí, ¿no? Proyectado todo, pero a veces no es como nosotros creemos, ¿no? Entonces el Señor nos dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestro camino, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Versículo 9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. ¿Qué camino quieres tomar? ¿El de Dios o el tuyo? Los de Él son mucho más altos, ¿no? Y mis pensamientos son más que vuestros pensamientos. Descansa en el plan de Dios. Aprenda a confiar en Él. ¿Cómo te sientes cuando estás enfermo y tienes la oportunidad de ir a la eminencia en medicina de lo que tengas que... ¿Cómo te sientes? Ay, ahora sí me siento tranquilo, doctor. Al fin llegué a usted, ¿verdad? Como que eso te da confianza. Está bien, no está mal, ¿verdad? Pero confía en Dios. Si Él tiene un plan perfecto. Sí, pero ¿no será que me entendió mal Dios lo que le estoy pidiendo? Es que no se lo dije como yo quería decírselo. Recuerda que Dios mira tu corazón. Él sabe todo de ti. Antes de que la palabra esté en tu boca, Él ya la conoce toda. Entonces descansa en el plan de Dios. Aunque se te arruine todo, ¿verdad? Aunque se te atrice el cimiento, ¿no? El radier, ¿no? Y te quedó chueco. No te preocupes. Confía en el Señor. Descansa en el Señor, ¿verdad? Él hará maravillas en tu vida si confías en Él. Como hablábamos con los varones, ¿no? Humillaos delante del Señor. La humillación trae beneficios en el momento de la dificultad. Dios es soberano, ¿verdad? Tú y yo no podemos ver el cuadro completo de nuestra vida. ¿Alguien sabe el día que va a morir? No, ¿verdad? ¿Será bueno preguntarle a Dios cuándo será ese día? No, ¿verdad? Es que me gustaría, pastor, saber, porque así yo ya voy comprando mis cositas para ponerla en el funeral y no sé. ¿Qué te preocupas de eso, verdad? No estoy diciendo que no compre una sepultura, ¿verdad? Pero descanse en el Señor, ¿verdad? Suelte esas cosas, ¿verdad? Tú no sabes el futuro, Dios sí lo sabe. ¿Podemos planificar, sí o no? ¿Puedes planificar? ¿Seguros? ¿Seguro o no? ¿Qué te dice el sentido común? ¿Puedes planificar? Ok, pero Dios dispone. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Para que tengamos equilibrio. Proverbios 16:9 dice que el corazón del hombre piensa en su camino, que era el texto base, mas Jehová endereza sus pasos. Planificar, hermanos, es algo sabio, ¿o no? ¿Sí o no? Planificar es algo sabio, sin duda. Pero insistir en nuestros planes sería algo necio. Tú puedes planificar, pero tienes que dejar también esa libertad a que lo que Dios quiera también, ¿no? No seas tan estricto. No, es que así me lo mostró el Señor. No, a veces no es el Señor el que te lo muestra, sino que son solamente tus ganas, ¿verdad? Tus, entre comillas, buenas intenciones.
Planificar es sabio, pero insistir en nuestros planes es necio. El futuro no nos pertenece. ¿Estamos de acuerdo, no? El futuro no nos pertenece. No es para ti, ¿verdad? Suéltalo, ¿verdad? Santiago 4:4. 4:14, perdón. Santiago 4:14, nueva traducción viviente, dice: ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina, lo vimos al principio, del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Entonces, reconocer nuestra fragilidad nos libera de esta ilusión de querer controlarlo todo. Suéltalo, ¿verdad? No más. La ansiedad por querer controlarlo todo, hermano, es inútil. No te sirve de nada. Mira, cuando hay algo que tú no puedes hacer nada, ¿qué es lo que tienes que hacer ahí? Es descansar en el Señor. Descansa en el Señor, ¿verdad? Suelta, ¿no? Vas a intervenir, ¿verdad? Incluso la Biblia nos dice, en algunos pasajes, no tengo la cita, en Isaías creo, estad quietos. ¿Sabes lo que es estar quieto, no? Imagínate, en medio de una dificultad, a veces, y la mayoría de las veces el Señor te dice, estad quietos. O sea, quédate tranquilo. Y conoced que yo soy Dios, te dice Dios, te dice el Señor. Estad quietos ahí en medio de la dificultad, quédate quieto, solamente confía en el Señor, ¿verdad? La ansiedad es inútil. En Mateo capítulo 6, 27 dice: ¿y quién de vosotros, nos pregunta el Señor, quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir 1 centímetro, vamos a ponerle acá, ¿no?, a su estatura? ¿Quién? ¿Hay algo que tú puedas hacer? No, ¿verdad? Controlar es lo peor que tú puedes hacer, ¿verdad? Tratar de controlar todo. Suéltalo, ¿verdad? Solo eso te roba la paz. La ansiedad solamente te roba la paz. Cuando venga la ansiedad a tu vida, descansa en el Señor, medita en su palabra. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y ahí está la prueba, ¿verdad? Y tú recuerdas la palabra: en paz me acostaré. Por eso es importante conocer la palabra, para que tengas ahí en tu mente a qué recurrir. ¿Cómo ser libres entonces de la necesidad de controlarlo todo? Bueno, primero reconoce que el control de tu vida y la de los demás no te pertenece. ¿Lo entendiste, no? Deja de controlar tu vida, tratar de darle consejos a Dios, como intentó Job en algún momento, ¿verdad? O tratar de controlar a los demás. Preocúpate de estar bien con Dios. Entonces reconoce que el control de tu vida y de los demás no te pertenece. El único que tiene el control real es Dios, y es un control en control. Voy a decirlo de aquí. Nosotros solamente administramos, ¿sí? Si Dios te dio una familia, ¿qué es lo que tienes que hacer con esa familia? Disfrútala, ¿verdad? Haz tu parte en el rol que te corresponda, pero no trates de controlar todo. Recuerde, yo no soy el piloto, soy el pasajero, ¿verdad? Deja de pararte de tu asiento y tratar de abrir la cabina, ¿verdad? Deja de hacer eso, que es la ilustración que les daba al principio. Debes confesar esa idolatría que tienes en relación a controlarlo todo. Pídele perdón a Dios por haber querido ocupar su lugar, por haber confiado más en tus planes que en su soberanía. Entonces, haz una oración ahí delante del Señor y dile: Señor, reconozco que he querido controlar lo que tú puedes controlar. Señor, lo reconozco. Me he aferrado a mis planes, a mis tiempos, a mis métodos. Perdóname por no confiar en ti. Hoy día renuncio a ser el piloto de mi vida. Ahora suelta el volante. Suéltalo, ¿verdad? Listo, ¿verdad? Pero es que ¿estás seguro? Qué porfiados que son, ¿verdad?
Practica cada día, hermanos, esto de rendirte delante de Dios. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Mira, ¿la prudencia es buena o es mala? Es bueno ser prudente. Pero el Señor te dice, no, confía en el Señor, fíate del Señor. Con todo tu corazón, no de tu buena prudencia, ¿no? Reconócelo en todos tus caminos. Y Él, es una promesa acá, enderezará tus veredas. ¿Ha caminado por una vereda chueca? Es difícil avanzar, ¿no? Hasta te caes y te lastimas y sufres por eso. Pero dice que si tú confías en el Señor, descansas en Él, dejas de girar en torno a tus propias prudencias y lo reconoces a Él en toda tu vida, en todos tus caminos, dice que Él va a enderezar ahora ese caminar. Para que hoy día, el caminar es la vida, ¿no? Entonces, hoy día vas así, ay, pero me caí, ¿verdad? No me puedo parar, me pegué, tengo un machucón. El Señor va a comenzar a enderezar, ¿verdad?, tu vereda, para que comiences a caminar, ¿verdad? Y veas a los demás que también van, de tu familia, de tu alrededor, también van caminando, ¿verdad? Y confía en el Señor, déjalos ahí, ¿verdad? Confía en el plan del Señor. ¿Cuántos tienen familia que necesita hijos, esposo, esposa, gente a tu alrededor que amas, que aún necesita conocer a Cristo? ¿Sí? ¿Tienes o no? Bueno, ¿qué vas a hacer? Confiar en el Señor, ¿verdad? No, es que si yo le digo el texto, si yo le digo que yo me lo aprendí, pastor, ¿verdad? Confía en el Señor, tú dale buen testimonio a ellos, ¿verdad? Compórtate como debe ser un hijo de Dios y ya, ¿verdad? Y si tienes la oportunidad de hablarle, háblale. Pero confía en el Señor. Él a su tiempo, en el tiempo perfecto, se revelará al corazón de ellos. Entonces, fíate de Jehová con todo tu corazón. Cada mañana entrégale a Dios tu vida, tu agenda, tus planes, tus relaciones, tu ministerio, lo que tengas que hacer, ponlo ahí delante del Señor, ¿verdad? Confía, Señor, yo confío que tú hoy día vas a estar conmigo. Parece que hoy día es un día malo, ¿no? Tienen ahí en la agenda probablemente alguna reunión complicada, alguna cosa de trabajo, un cliente complicado, no sé, un trabajo de alta demanda. No sé, a lo mejor está ahí, ¿no? Pero tú confía en el Señor. Se puede ver malo, pero confía en el Señor, porque si es malo, aún así el Señor va a estar contigo y te dará la gracia. Y si no, te ayudará a poder sobrepasar eso de mejor forma, pero confía en el Señor. Ya no trates de, voy a hacer esto, voy a hacer esto otro. Acepta que Dios puede usar también a otros. Eso significa soltar el control de tu vida. Si eres líder en algo, en tu trabajo o en algo ministerial, aprendamos a delegar. Si eres padre, también aprende a soltar. Tus hijos también necesitan enfrentarse a situaciones, ¿o no? Claro, si no, ¿cómo van a aprender? ¿Cómo aprendiste tú? ¿Cómo aprendimos? Obviamente con sabiduría, ¿no? Ya, haz lo que quieras, ya. El pastor dijo eso, así que ya, ándate, aprovecha de irte. No, ¿verdad? Sino que lo hacemos con sabiduría, ¿verdad? Para que tus hijos puedan también aprender a mirar al Señor. Si eres esposo o eres una esposa aprensiva, controlador o controladora, ¿qué tienes que hacer? Relájese, ¿verdad? Relájese un poquito. ¿Amén? Amén. ¿Tienen miedo ahí de decir amén? Relájese, ¿verdad? Tiene que haber paz también en el matrimonio. Dios no necesita que usted lo controle todo. Él puede usar a muchos, aunque lo hagan diferente a como usted lo hace. No es que yo hago así el queque, no es que yo hago así la cosa, no es que me gustan las planillas de esta manera. No importa. Dios puede usar a otros. Yo me sorprendo, porque a veces a mí se me ocurre una idea que yo digo, está buena esta idea, pero después vienen otras personas con otras ideas y están mejores, ¿no? Entonces tenemos que aprender a soltar, y eso trae bendición a tu vida. Vive un día a la vez. Ay, pastor, pero pueden ser 2 días.
dale. Un día a la vez, dice la Biblia. Mateo capítulo 6, 34 dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque cada día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Los días son malos. ¿Para qué quieres tener 5 en tu mente, verdad? Vive tu día, ¿verdad? En el Señor. Está esa necesidad de control que nos lleva a vivir en el futuro, ¿verdad? Hoy día es domingo, ¿no? Primer día de la semana y tú ya estás pensando en el jueves. ¿Ah? Vive, mira, siempre les digo esto. Por estar resentido por el pasado, por las cosas malas que te pasaron, vives triste en el presente y preocupado por el futuro. O sea, dejas de vivir. Vive hoy tu día, ¿no? Hoy es el día que Dios preparó para ti. Disfrútalo, ¿verdad? Aprende de lo que Dios tiene para ti. Vive este momento, ¿verdad? Toda esta cosa de los celulares, todo esto nos hace no vivir, ¿no? A veces estamos viviendo un momento tan lindo en la vida, ¿no? Y, ay, espérate, no canten, espérate, cumpleaños todavía no, voy a grabar, ay, no tengo memoria, espérate un poquito. Y empieza el cumpleaños y estás ahí y dejas de vivir. O sea, está bien, no digo que no saquen fotos, pero vivamos el día a día, ¿no? Vive tu día. Después lo inmortalizas ahí con una selfie, ¿verdad? La fe nos enseña a vivir el presente en Dios, porque descansas el futuro en Él. Ora con una actitud correcta. No, ya deja de orar con eso de Señor, bendice mi plan, Señor, bendice mis proyectos, ¿no? Sino que dile, Señor, muéstrame tu plan, ¿verdad? Quiero descansar en ti. Listo. Ya no ores, Señor, haz que esto salga como yo quiero. Dile al Señor, Señor, que esto sea conforme a tu voluntad. Hay ejemplos de Jesús, ¿no? El Hijo de Dios. En Lucas 22, 42 le dijo al Padre, Padre, si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, previo a la muerte en la cruz. Jesús tenía el poder, Jesús, para echar abajo a todos los soldados romanos, quemar la cruz y toda esa multitud que lo condenaba a haberlos hecho desaparecer. ¿Tenía ese poder o no? Él es Dios, ¿no? Con una mirada, ¿verdad? Pudo haber pedido a sus ángeles que le ayudaran, ¿no? Sin embargo, Él dice, en una situación tan difícil, tan dolorosa como es camino a la muerte, a la tortura, Él dice, yo no voy a tomar el control de esta situación que mi Padre ha dispuesto, ¿verdad? Y Él dice, si tú quieres, Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso debes decirle al Señor en medio de la dificultad. Señor, si tú quieres, permíteme pasar esta prueba, pero no se haga mi voluntad, no sea que por apresurarme en pasar la prueba no entienda el propósito que tú tenías en todo ello. Haz una lista de las cosas que no puedes controlar. Por ejemplo, tu futuro. ¿Puedes controlar tu futuro? Ok, ponla ahí en tu lista en el corazón. Las decisiones de otros, ¿las puedes controlar tú? No, tú no las debes controlar. Ponlo ahí a los pies de Cristo. Los tiempos de Dios, si estás pidiéndole una respuesta a Dios y quieres, ay, pero apúrate un poquito más rápido. No, pon eso ahí. Eso es algo que tú y yo no podemos controlar. Entonces, todas esas cosas, incluso la salud, ¿no? Todo eso que no tenemos nosotros una forma de poder controlarlo, suéltalo y ponlo a los pies de Cristo. Eso te hace ser libre de esto de querer controlarlo todo. No digo que ahora comas lo que sea, total el colesterol, no. Estoy hablando de que vivas una vida en sabiduría, en rectitud, pero no queriendo controlar, ¿verdad? Recuerda, si Dios quiere, haremos esto o tal cosa. Déjalo ahí en las manos del Señor, suéltalo, descansa en Él. El soltar el control de tu vida y la de los demás trae beneficios, trae una vida plena, ¿no?
Cuando soltamos el control, descansamos en el Señor, porque ahora viene la paz. Porque antes estabas angustiado por querer. No, ahora viene la paz. Ya no cargamos con lo que no nos corresponde. Viene el descanso. Dormimos tranquilos sabiendo que Dios vela por ti. Vienen mejores relaciones, porque dejamos de manipular a los demás queriendo controlarlos y comenzamos ahora a amar a esas personas y no a controlarlos, porque disfrazábamos el amor con controlar, ¿verdad? Entonces, fíjate, viene ahora la frescura del Espíritu Santo a tu vida, porque ahora Dios puede guiar tus caminos en todo lo que a lo mejor planificaste. Ahora descansas en Él y dejas que el Señor te guíe, pero un día a la vez. Viene entonces esa verdadera libertad, la libertad de confiar en Dios. ¿Quieres tener esto en tu vida? Bueno, tenemos la necesidad entonces de salir de esta cárcel de lujo, ¿no? Que tiene paredes o garrotes de oro, ¿no? Paredes de responsabilidad, piso de perfeccionamiento y cielo o techo de miedo al fracaso, ¿verdad? Y ahí estás encarcelado con todas estas cosas, ¿no? Por fuera parece una fortaleza, pero por dentro, ¿qué es lo que es? Una prisión. Y Jesús vino a libertarnos, vino a decirnos: yo soy el camino, tú no. Yo soy la verdad. No es una de las verdades. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y Jesús nos dice: puedes confiar en mí. Suelta el timón, ¿verdad? O el manubrio, ¿verdad? Yo sé conducir mejor que tú. Sé trazar, me sé el camino. Yo de aquí veo, tú no ves. Confía, ¿verdad? Súbete. Vamos, ¿verdad? El barco no fue diseñado para que el pasajero lo dirija. Fue diseñado para que el pasajero disfrute del viaje mientras el capitán gobierna. Cuando yo me subo a un avión, me toca la ventana porque no me compro a donde me toque, ¿no? Y si me toca la ventana, disfruto de ese paisaje, ¿verdad? Pero yo no tengo idea cómo se vuela un avión. Simplemente disfruto. Y también de la comidita que me traen, ¿no? Ok. Así tiene que ser tu vida. Disfruta de lo que Dios ha puesto a tu alrededor. Si hoy día a lo mejor las situaciones son difíciles, bueno, aprenda a disfrutar eso difícil, porque Dios te está enseñando para que luego, cuando Él te restaure, cuando las cosas vuelvan al orden de Dios, ya no cometas nuevamente los mismos errores. Sería un drama, una tristeza, ¿no? Que Dios nos respondiera en todo lo que queremos, pero que lo volvamos a echar a perder por no haber entendido el propósito. Entonces, ¿en qué área de tu vida necesitas soltar el control? ¿En cuáles áreas? ¿Será en tu familia? ¿Será en tus finanzas? ¿Será en tu ministerio quizás? ¿En tu futuro? ¿En alguna situación en particular? Hoy día es un día de libertad. Hoy día le puedes decir al Señor: Señor, yo saco mis manos de este timón, de este manubrio, tú eres el capitán y yo confío en ti. ¿Puedes creer eso? ¿Quieres hacerlo? Esa es una respuesta, ¿no? Pero en tu corazón ahí hazlo si realmente lo quieres. Tal vez puede venir temor de soltar cosas, ¿no? Pero suéltalo. Y te vas a dar cuenta que todo eso que tú estabas haciendo fuerza, ya estaba siendo sostenido por Dios, ¿verdad? Y hiciste fuerza por las puras. ¿Te entienden, no? Lo espiritual. Vamos a hacer una oración ahí donde estás. Vamos a orar al Señor. Te quiero invitar a que, si puedes ponerte de pie, hazlo. Si no, quédate ahí donde estás. Medita en esto, ¿no? Libres de tomar ese control, esa necesidad de tomar el control en la vida. Dile al Señor, ahí inclina tu rostro, abre tu corazón delante del Señor. El Señor está aquí. El Señor está mirando ahí tu corazón, tu mente, y dile al Señor: Señor,
Gracias porque viniste a darnos esa libertad verdadera. Hoy día, Señor, reconozco que he sido un controlador, una controladora. He querido manejar mi vida, mi familia, mi trabajo y mi ministerio con mis propias fuerzas. Me he aferrado a mis planes y me he angustiado cuando no salen como espero. Perdóname, Señor, por confiar en mí y no en ti. Perdóname por querer ocupar tu lugar. Hoy, Señor, renuncio a este control. Entrego en tus manos todo lo que soy y todo lo que tengo. Dile al Señor, suéltalo ahí. Entrégalo delante del Señor. Esos miedos que tienes, ¿no? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a resultar? Entrégalo delante del Señor. Tú eres, Señor, el piloto, yo soy el pasajero. Tú eres el Señor y yo solo soy tu siervo. Gracias, Señor, porque en ti puedo descansar. Gracias porque a pesar de mis errores, tú tienes una puerta abierta llena de oportunidades, de misericordia y de favor para mi vida. En el nombre de Jesús, te agradezco porque me haces libre, Señor. Tu palabra dice que si tú nos libertares, seremos verdaderamente libres. Y eso incluye, Señor, esta necesidad de ser libres, de tener el control de todo. Señor, ahora descanso en ti. Señor, me refugio en ti. Comenzaré a vivir un día a la vez y comenzaré a darme cuenta que tú tienes el control de todo, Señor. Que mi esfuerzo fue innecesario porque tú tenías el control de mi vida y lo tendrás. Señor, en ti confío, en ti descanso, Señor. Suelto todas esas cargas pesadas que he traído por años para descansar en ti. Señor, quiero conocerte más y hoy día lo hago a través de esta libertad. En el nombre de Jesús, Señor, muchas gracias, Padre. Amén y amén.